Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Antiestático o ISD. Como lo platicamos hace unos días, el día de hoy tenemos como invitado al ingeniero Iván Reyes, quien se ha desarrollado como técnico en la reparación de los equipos electrónicos a nivel componente. El día de hoy, Iván nos estará compartiendo cuáles son las herramientas que se utilizan en la estación de trabajo o la mesa de trabajo para llevar a cabo todas estas operaciones. También quiero adelantarles que ya está disponible la segunda parte de este evento en el cual nos enfocamos directamente en el estándar ANSI S2020 en el apartado 4.1, donde hablamos de lo que viene siendo las estaciones y lo que viene siendo una mesa de trabajo o una superficie de trabajo. Ahí tocaremos a detalle los temas sobre los cuales nosotros debemos de tener cuidado al momento de habilitar una estación de trabajo. Lejos de eso, el día de hoy el ingeniero Iván Reyes nos va a compartir todos los equipos que se utilizan en una estación de trabajo. Iván, bienvenido. Hola, Saúl, buenas tardes. Bienvenidos. Mi nombre es Iván Reyes, soy ingeniero en electrónica. Llevo cerca de un poquito más de 20 años en este ramo, en reparación a nivel componente. De hecho, me tocó vivir como la era tecnológica que fue ingresando a México, desde el cinescopio plano, el MP3, el DVD, cómo toda la electrónica se fue haciendo cada vez más pequeña, de hecho. Antes algunos equipos se armaban de hecho a mano y no había cables flex, todo era con conexiones con cables, de hecho soldaban en ciertos puntos. Y los llegamos a ver si no especificaba eso. Y conforme a todo esto que fue evolucionando realmente los equipos, o sea, los equipos de medición, los equipos para la reparación, las herramientas, todo esto. Actualmente me dedico a reparar tarjetas lógicas, que son tarjetas lógicas parecidas a los de los celulares. Entonces, en la estación de trabajo contamos actualmente con un Cautín, no se puede decir marcas, pero la mayoría del equipo que está usando actualmente es Jaco. Entonces, es el Cautín, una estación de aire caliente para retirar componentes de VGA, para hacerles algún tipo de reflow. Un extractor de aire igual, Jaco, para cuando soldes el estaño, cuando se funde o el flux que se llega a utilizar, ese pequeño humo que sale, el extractor lo retira, ¿no? Y ya no lo puedes respirar tú, ¿no? ¿Qué otro tipo de equipo? Una fuente regulada de 0 a 30 voltios, un osciloscopio. Yo recomiendo siempre un osciloscopio que sea de 100 MHz, no menos tal vez. Podría ser un poquito menos, pero la recomendación siempre es 100 MHz. O sea, ese es como el mínimo tal vez que podrían tener en una estación de trabajo. Ajá. La fuente regulada pues, siempre la recomiendo igual de 0 a 30 voltios a 5 amperes. Ajá. También, si se dedican a reparar fuentes conmutadas o algún tipo de fuentes, también recomiendo una carga eléctrica. ¿Esto qué es? Esta carga se conecta a las de esas fuentes y tú puedes variar como tal el consumo de corriente para ver si realmente esa fuente está trabajando correctamente. No sé, si la fuente te dice que trabaja 2 amperes en esa carga eléctrica, tú puedes inducir ese consumo de corriente cerca de los 2 amperes y podrías checar si realmente el voltaje de salida de esa fuente se puede mantener. Si no se mantiene, entonces quiere decir que la fuente está dañada o realmente la fuente no cumple con las especificaciones que dice. Muy bien. Otro de los puntos también muy importantes es el ISD. Actualmente una descarga en alguna PCB, como saben, trae semiconductores. Estos son sensibles a descargas eléctricas, entonces se pueden dañar. Actualmente en la estación que tengo, la estación está aterrizada, la fase debe estar correctamente. También cuenta con un tapete ISD, contamos con un monitor ISD, el cual nos conectamos con una pulsera a la muñeca. También contamos con una bata ISD. Y todo esto tiene que ir correctamente aterrizado. Con esto evitamos que dañemos algún componente electrónico. Sí, definitivamente. Sí. Oye, Iván, fíjate que
al inicio nos comentabas respecto a tu experiencia. Yo creo que todos los que estamos ahorita en la generación actual, ahora sí que desarrollándonos, los somos contemporáneos, me refiero a la edad, pues a todos nos tocó incluso todavía en la secundaria que existieran las materias con habilidades técnicas, ¿no? En lo personal a mí me tocó electrónica en la secundaria y incluso desde la secundaria pues comenzábamos a utilizar lo que eran los cartines, empezamos a familiarizarnos con el tema de la soldadura, de los componentes. Entonces, yo creo que somos la generación, como lo comentabas en un principio, que nos tocó conocer pues el cambio, ¿no? Realmente de lo que son los componentes electrónicos al día de hoy. La verdad es que al día de hoy hay componentes bastante pequeños y lo comentaste hace rato. Hay algunos componentes, sobre todo los semiconductores, porque puede haber resistencias, puede haber LEDs, puede haber transistores. El tema de los semiconductores es lo que de alguna forma a nosotros nos interesa, porque realmente el semiconductor o los chips, por así decirlo, son los que hacen la función en su totalidad en los equipos. Entonces, me gustaría nos pudieras compartir, Iván, en cuanto al tema de lo que tú haces, la reparación a nivel componente, ¿a qué se refiere? En este caso, ¿por qué en un equipo, en ocasiones, tienes que cambiar un chip? O sea, ¿cuál es el tema? ¿Por qué de alguna forma vemos que esto es lo que falla y tienes que hacer el cambio como tal, pues de este chip? Bueno, muchas veces depende de la falla, ¿eh? También puede ser la etapa de acoplamiento entre algún, no sé, de un integrado a otro, ¿no? O de la alimentación hacia un integrado. Pero como sabes, en la actualidad, pues ya todo se concentra en un solo circuito integrado. De hecho, antes, en algunas tarjetas o algunos equipos, no sé, del 2005 tal vez, todavía eran varias etapas. Actualmente, de hecho, ya en una sola tarjeta tiene la fuente y en un solo integrado ya casi vienen todas las etapas de audio, de video, bueno, dependiendo del equipo. Este, no sé si el equipo tiene una cámara, pues ya todo se maneja en el CPU. Entonces, actualmente ya si tienes una falla a veces no enciende, pues puede ser el PMIC o puede ser no sé, algún componente con corto que esté aterrizando tal vez ese voltaje de alimentación y por eso no enciende el equipo. Pero también puede ser el CPU. En el CPU, como se maneja todo este tipo de señales y de voltajes, es el que hace que el equipo a veces no encienda. Entonces, también en la parte en la que se actualizó la reparación a nivel componente ahora, es que ahora ya todos son componentes SMD y VGA. En este caso, pues el cambio de un PMIC o de un CPU pues ya es con aire, ¿no? Antes retirabas tal vez algún componente solamente soldando los pines y los sacabas de la PCB. Claro. Actualmente ahora pues ya es con estaciones de aire caliente, de hecho, incluso estaciones de VGA que también se han modernizado mucho y ya hay mercado, de hecho, o sea, ya antes había como solamente unas marcas que las tenían y ahora no, ahora ya hay varias marcas, o sea, desde gama media, gama alta, hasta una gama económica. Sí, claro. Oye, ¿y qué nos puedes compartir respecto precisamente a las hot gun que se utilizan pues para retirar los componentes, como tú bien lo mencionas? Se hace uso de estos equipos porque ahora la tecnología de montaje de los componentes es precisamente pues el SMD, ¿no? Bueno, actualmente la que nosotros contamos ahí en la empresa donde laboras también es igual Jaco, pero la mayoría de las que actualmente hay en el mercado son marcas chinas, ¿no? No, como tal recomendar, pues, que maneje cierto tipo de grados, que traiga una parrilla. La parrilla normalmente maneja hasta los, creo que 400 grados. La estación de aire o la salida de aire es hasta los un poquito más de 500 grados. De hecho, el retiro de un componente VGA, no sé, de algún microprocesador, de alguna motherboard, oscila entre los más o menos 500 grados, pero tiene que ser la suma, de hecho, o sea, desde la parrilla tiene que estar alrededor de los 180 grados y la salida de aire debe estar alrededor de los 300 grados, 320 grados. Ajá, con eso logras retirar el circuito de VGA. Si es que hay necesidad de cambiarlo o
es necesario hacerle un revaling, que también ahí ya avanzó muchísimo porque ya puedes encontrar muchos stencils y si no hay el que le corresponde a ese tipo de CPU por la matrícula, hay universales. Entonces, como tal, sí ha tenido un gran avance en cuestión a la reparación a nivel componente. Y como comentaba en un principio, pues todos son semiconductores, entonces este tipo de reparaciones también implica que el ISD sea como tal cada vez más utilizado en cuestión a que no se puedan dañar esas tarjetas. Por eso es Sí, que por como supuesto. tal debe haber, no sé si en México haya como tal una estandarización en todos los lugares, pero actualmente donde yo laboro sí la hay. De los 20 años que tengo, un poquito más de 20 que tengo en esto, pues no, de hecho antes no lo usaba. Realmente yo nunca supe si dañé algún componente electrónico o que alguna tarjeta no haya quedado, que tuve que cambiar por el ISD, ¿no? Que tal vez en algún momento me llegué a descargar en esa tarjeta. Claro, fíjate que en ese tema hay algunas pruebas que se mandan a hacer a un laboratorio o a otra estación de trabajo en la cual tú haces un análisis del por qué puede llegar a fallar, en este caso, pues un equipo, ¿no? En su totalidad. Hace unos días estuve platicando con un ingeniero que me comentaba que fue responsable del área de SMT en una fábrica y la verdad es que se la pasaba pues tratando de resolver todos los problemas que se presentaban en la línea, o sea, desde el proceso de impresión de lo que es el flux, la pasta, después de que pasaban en el horno, el curado en este caso de los adhesivos que se utilizaban y me decía, la verdad es que me quebraba la cabeza todo el día para ajustar la máquina y cuando llegaba al punto del análisis o cuando el cliente me hacía un análisis de la falla de los componentes que yo de alguna forma estaba montando y que los equipos ya no funcionaban, me decía que era una falla por un evento ISD. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces no deducimos porque no conocemos qué tanto puede llegar a ocasionar una falla, pero quiero hacer una relación o una referencia. Como tal, nosotros, o lo que, el estándar que existe, en este caso, para poder controlar los eventos ISD dentro del área de trabajo, es el estándar ISD S2020 o el estándar europeo es el IS 61340. El estándar IS 61340 se basa al ANSI ISD S2020. Es el estándar, pues, americano. Ahora, muchos me hablarán, bueno, es que yo realmente me relaciono o me apoyo en el IPC, porque hay mucha información también respecto al IPC. Pero estuve estudiando alguna parte de lo que viene siendo el IPC y tiene un apartado. El apartado número 3 te habla de dos temas en especial, el EOS y el ISD. ¿Por qué hablo ahorita en este momento del EOS? El término EOS es Electrical Overstress, que significa un sobreesfuerzo eléctrico. Hace unos momentos, Iván, tú nos compartías que puedes llegar a tener una fuente o en una estación de trabajo tienes que tener una fuente para estar alimentando el producto que tú vas a reparar o el equipo. Si de alguna manera tú no regulas la fuente de forma adecuada y le aplicas corriente o energía a la tarjeta que vas a trabajar, tú puedes crear en esa tarjeta un esfuerzo eléctrico. Le estás suministrando corriente de más y lo vas a dañar. Creo que en esta parte sí tienes, me platicabas hace unos días que te ha tocado ver en tu experiencia que los equipos se van a prueba de esfuerzo eléctrico y ahí los han dañado con el propósito de saber hasta dónde de alguna forma pueden resistir. El ISD es algo muy parecido, pero una descarga electrostática es un tema físico, es algo que nunca vamos a poder nosotros eliminar. De hecho, por eso es el nombre de la página, antiestático o ISD. Anteriormente les preguntaba, ¿qué palabra utilizas tú para referirte a un producto que utilizas para poder controlar lo que viene siendo las descargas electrostáticas? ¿Te refieres como un producto antiestático o un producto con propiedades ISD? Nosotros no estamos en contra de la estática, por eso es que no utilizamos la palabra antiestático. Sin embargo, lo que sí necesitamos de alguna forma tener control es los eventos que se pueden llegar a realizar en la estación de trabajo. Entonces, les comentaba, muchos de ustedes, sé que aquí hay ingenieros expertos, incluso me parece que hay certificaciones en el IPC también,
Pero les quiero compartir algo. Lo poco que logré leer del IPC en el apartado 3 es que dice cualquier tema más a fondo en el cual ustedes quieran conocer respecto cómo controlar daños por un EOS o ISD, básense al estándar ANSI S 2020. ¿Cómo ves, Iván? No, de hecho, me parece genial toda esta información que nos compartes. De hecho, básicamente sí tendría que ser como la forma de trabajar, de hecho, ya a nivel componente aquí en México. No sé si en otros países lo hagan, pero sí, sí es algo de los temas muy importantes para poder reparar a nivel componente. Realmente incluso muchos de los, también hay muchas herramientas que ya son ESD, o sea, ya hay cierto tipo de herramientas para retirar algunos componentes de ese ESD. Entonces creo que de hecho es un tema que abarca muchas cosas, pero sí, sí, sí es muy importante saberlo. Y que la forma en que, por ejemplo, que tú me invitaste hoy, pues sí, o sea, me abre un poquito más el panorama dentro de este mundo del ESD. Porque también como tal, me comentas que existen los ionizadores, como tal, si no tengo ciertas características en la estación de trabajo, puedo usar un ionizador para poder tener cargas positivas y así tener un poquito más de protección. Sí, lo que buscas al momento de utilizar un ionizador es estabilizar o neutralizar, en este caso, las cargas que puedas generar en tu mesa de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que realmente puede llegar a suceder? Cuando nosotros dañamos, en este caso, un semiconductor, que de hecho los semiconductores están fabricados de silicio, una de las características, aparte de tener la condición de en ocasiones conducir y en ocasiones no, es que el silicio tiene un alto grado de soporte para lo que es el calor. ¿A qué voy? Su punto de fusión es alto. Por eso es que se fabrican también en este material y en otras aleaciones, porque ya hay otras aleaciones ahí de algunos minerales. Es porque soportan el calor. Y es que el tema de un evento ESD realmente lo que daña es el calor que se genera en una fracción de segundo al momento de que, ya sea que nosotros o apliquemos en este caso una descarga electrostática sobre lo que viene siendo un componente o que hagamos un sobreesfuerzo eléctrico, ¿no? De alguna forma esto es lo que a nosotros nos interesa que ustedes pues puedan conocer y nos puedan compartir. Te comento que en México como tal sí hay un estándar que podríamos nosotros utilizar. Al pertenecer al continente americano nos tendríamos que basar en el ANSI S 2020, que es el que de alguna manera nos dice todo lo que nosotros tenemos que tener dentro del área de trabajo para controlar que este tipo de eventos no vayan a causar un daño en el equipo. Lo comentaba hace rato, un ingeniero hace unos días me comentaba, no es posible que después de que yo controlaba toda la operación, llegaba el de laboratorio y me decía, oye, tu producto tiene un daño por un evento ESD. Decías, chin, pues ¿qué hago, no? Platicaba hace rato y no sé si tú puedas estar de acuerdo conmigo en este tema, Iván. Seguramente tú tienes conocimiento en el IPC. ¿Por qué? Porque hay ahí algunas estandarizaciones o consejos sobre cómo llevar a cabo las reparaciones, en este caso, ¿no? En el tema de los equipos electrónicos. Pero el IPC, lo comentaba hace rato, muchos ingenieros me pueden decir, no, es que yo la verdad no conozco nada del ANSI S2020 ni del IS 61340, yo me baso al ISD. Pero, ¿qué le puedo decir realmente en ese tema? Es como, como si tú en México dijeras, yo estoy casado nada más por la iglesia, ¿no? Y nada más me rijo en el tema de lo de la iglesia. Realmente, si tú vas a la iglesia y te quieres casar, el padre te va a decir, tienes que estar casado por el civil, si no, no te puedo casar, ¿no? Realmente es ya como una exigencia. Entonces, si de alguna manera me dices, no, es que yo me baso nada más al tema del IPC, pues bueno, se los comentaba hace unos momentos, estuve leyendo parte de lo que es el estándar y hace referencia a que te bases en este caso al estándar americano, el ANSI S 2020. Pero, digo, la intención es poder resolver las dudas que ustedes puedan llegar a tener en este tema. Y les platicaba, el apartado del ANSI S 2020 es el ISD 4.1, donde nos habla sobre lo que son las mesas de trabajo o estaciones de trabajo.
Entonces, me gustaría que nos pudieras compartir, Iván, qué es todo lo que tú tienes en tu estación de trabajo para poder llevar a cabo lo que viene siendo la reparación de un componente. Es decir, si el problema, si la tarjeta tiene un corto, sí sería bueno nos compartas cómo lo identificas y posteriormente, pues, qué equipos necesitas para realizar esto. Hace rato hablabas de equipos como osciloscopios, seguramente tienes multímetros en tu estación de trabajo, seguramente tienes lámparas, debes de tener un microscopio. Entonces, no sé si nos puedas compartir respecto a esto, Iván. Sí, claro. De hecho, sí, o sea, el equipo de medición que se debe de tener, pues sí, es el osciloscopio, el multímetro. Sí contamos con un microscopio, porque como tal, pues las tarjetas, hay componentes demasiadamente pequeñas. No tengo como tal ahorita, creo que la medición, pero creo que es 0,210 o 0,0412, no recuerdo, pero son muy, muy pequeños. De hecho, cuando se cambia este tipo de componentes tan pequeños, pues se requiere de un microscopio. Con respecto a la falla que dices, normalmente cuando hay un corto, si se identifica inmediatamente, lo que se hace es, bueno, es a través del diagrama, o sea, no se tenga una falla, no enciende la tarjeta, ¿no? Digamos que no enciende. Ok, Para hacer un diagnóstico de que no enciende, lo que se debe hacer es conectar el equipo a una fuente, ver si realmente está teniendo consumo. Puede que no tenga un consumo inicial, puede que tenga un consumo inicial desde 1 ampere, de los 800 miliamperes hasta 1 ampere. Eso como tal ya es un punto en que nos está diciendo que algo está mandando demasiada corriente cuando el equipo solamente se está conectando. ok, Con base a eso podemos identificar o hacer mediciones dentro de, no sé, las salidas de voltaje, desde la entrada hasta las salidas de voltaje del PENIC, y de ahí identificar si alguna de esas líneas tiene un corto. Si una de esas líneas tiene un corto, sobre esa línea van montados pues, varios componentes, ¿no? O sea, esa línea, no sé, puede ser una línea de 3.3 voltios que alimenta demasiados componentes o demasiadas etapas de la tarjeta. Entonces, para poder identificar realmente qué es lo que está demandando demasiada corriente o qué es el componente que tiene el corto, no, actualmente se recomienda usar una cámara térmica. En la cámara térmica podrás identificar el corto que está el componente que está demandando demasiada corriente y se está sobrecalentando porque su temperatura aumenta. Esa es como una de las herramientas que se podría utilizar para identificar un corto, una línea de voltaje, digamos. Si no, pues si no se cuenta con una cámara térmica, porque realmente tampoco son tan económicas, actualmente lo que se usa es un tipo de resina que se llama rosin, que es lo que actualmente yo utilizo. Esa resina se funde directamente con el cautín y se rocea sobre la tarjeta. Lo que hace esta resina es que como cubre con una pequeña capa de esta resina la tarjeta. No sé si ya tienes identificado la línea de voltaje, qué sección se alimenta y dentro del diagrama que verificaste todas las secciones que alimenta, podrías determinar esta etapa es la que siento que está demandando demasiada corriente o es la que utiliza más esa línea de voltaje. Esa resina, con esa resina cubres esa sección, alimentas solamente esa línea de voltajes de 3.3, justo en esa línea inyectas 3.3 voltios y va a recorrer toda la sección que está alimentando. Al llegar al componente que está en corto, va a empezar a demandar demasiada corriente y se va a calentar. ¿Y qué va a pasar con el rosin que se le aplicó? Se va a fundir y al momento que se funda vas a identificar el componente que está en corto, ¿no? Aunque muchas de las veces puede ser algún capacitor y no es necesariamente el capacitor es el que esté en corto, ¿no? Sino el integrado que esté un poquito más adelante es el que está en corto. O algún otro componente que está un poquito más adelante es el que está en corto. Pero con eso ya identificas un poquito más rápido lo que es un corto en una tarjeta. muy bien. Algo también que puede pasar al momento de que tú desensamblas un equipo para realizar la reparación por X falla que tenga, es que si nosotros en la mesa de trabajo no tenemos las condiciones adecuadas para poder intervenir ese equipo,
podemos causarle más daños. ¿Por qué? Hay algunos equipos que sí traen una protección, que es la que hoy en día se le llama, bueno, es una protección para condiciones extremas en las cuales puedan estar los equipos, pero hay equipos que no lo traen. Si de alguna manera tú no cuentas con equipos que vengan identificados con el símbolo similar al de la página que nosotros tenemos, pues tú puedes lograr o puedes causar un daño nuevamente por un evento ESD en algún otro componente o simplemente el nuevo componente que tú vas a colocar que vas a cambiar en este caso el nuevo componente, lo puedes dañar nuevamente por un evento ESD. ¿Cuál es el tema que presenta en este caso el daño? Lo he comentado. El daño es que el daño que tú puedes causar es un daño latente. ¿A qué voy con esto? Quiere decir que el producto puede que falle en el momento en el que tú realizas la prueba o puede que falle cuando ya esté con el cliente. O la otra puede ser un daño pues totalmente fatal, ¿no? O catastrófico. ¿A qué voy? Que definitivamente ya hiciste el cambio del componente y tú de alguna forma no identificas y dices, bueno, se supone que es nuevo. La manipulación, en este caso de los componentes sensibles a los eventos ESD, es lo más importante de lo cual queremos hablar el día de hoy. Si tú, en este caso, tienes equipos en tu estación de trabajo, estarás de acuerdo conmigo, Iván, en este caso, que los equipos incluso que compras traen su etiquetita. Traen la etiquetita que pueden ver en el fondo de nuestra, bueno, no la misma, ¿no? En el fondo de nuestra, de este layout que tenemos, donde asemeja una mano, pero lo cruza una franja, ¿no? La cual eso significa que debemos de controlar en este caso los eventos CSI. ¿Qué significa? Que el componente como tal tiene las características, tanto la bata como el tapete, como los ionizadores, como el monitor que tienes, te sirve para eso, para evitar que al momento de que tú toques un componente con tu mano, tú te vayas a descargar sobre ese componente. Los cautines también tienen esta condición, tienen esta característica. Deben de ser cautines con propiedades ESD. A lo mismo los equipos como lupas que tienen aumento para que tú puedas visualizar mejor la tarjeta. Los microscopios también deben de ser fabricados con materiales con propiedades de conducir la electricidad estática. La pistola, el tapete, porque muchas veces nosotros queremos transportar el producto así, con nuestras manos, pues pelonas, ¿no? Y incluso una de las recomendaciones que vi en las cuales hacía mucho énfasis el IPC, era incluso el hecho de que utilizaras guantes con propiedades ESD. Y no solo eso, sino que también te dice que tengas mucho cuidado en el tema de estarte cambiando constantemente pues, los guantes, porque si de alguna manera estos se saturan de algún otro químico, de alguna grasa que tengas por ahí cerca o de la misma pasta, en este caso para soldar, que ya se resecó o que está de alguna manera muy gastado tu guante, pues puede llegar a generar esto como tal o traer una descarga, ¿no? De alguna manera estar expuesto a que se genere una descarga electrostática. Hace rato también platicábamos respecto a lo que a ti te toca hacer, Iván. No sé si nos puedas compartir qué equipos son los que tú actualmente pues estás interviniendo y cuál es el uso de estos equipos pues realmente pues en el mercado, ¿no? Por así decirlo. Sí, pues realmente son equipos, son escáner, es una gama de equipos que escanean códigos de barras, son de hecho de hecho no, bueno, son computadoras portátiles, pero se usan más en la industria comercial, digamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, algunos clientes son Coca-Cola, Bimbo, PepsiCo, Estafeta, automotrices, todo ese tipo de clientes que vende productos, ¿no? Todos esos productos obviamente llevan un código de barras y la gestión que hacen con eso es como tal. Perdón, ¿eh? Entonces, pues básicamente todos los equipos están en campo. Son un poco los que realmente están en un lugar fijo.
Ok, Siempre están en campo, de hecho, son equipos que son para trabajar en campo, son equipos de zorrudo. Entonces, básicamente, pues sí, andan de un lugar a otro y bajo ciertos climas, ¿no? Depende la zona del país donde estén los equipos, ¿no? Incluso en Latinoamérica. Pueden estar en regiones frías, en regiones muy húmedas, en regiones cálidas. Los equipos que están en regiones húmedas, pues sí, las tarjetas tienden a tener corrosión, o que lleguen con ese tipo de corrosión y que de hecho la corrosión es lo que provoca los daños también. Hay unas que de hecho ya, dependiendo del grado de corrosión, pues ya no son reparables. Se carcome la PCB y rompe las pistas. Entonces actualmente pues, son las tarjetas que realmente ahorita estamos reparando y como tal sí se requiere ciertos equipos como los que habíamos comentado y la estación con ciertas características ISD para poder repararlos. claro. Oye, fíjate que también hace rato comentaste algo muy importante que la verdad, no se me había ocurrido, pero la verdad creo que fuiste ahí, bastante exacto al momento de comentarlo, ¿no? Antes de que tú puedas intervenir en un equipo, necesitas tener el diagrama, ¿no? El diagrama eléctrico para de alguna manera analizar, identificar qué corriente le tienes que suministrar, bueno, qué voltaje y qué corriente le tienes que suministrar, ¿no? Porque tú puedes tener tu fuente ahí en tu estación de trabajo, pero si no suministras la corriente a la cual se alimenta el equipo, puedes dañarlo, lo comentaba hace rato. Puedes crear en él un sobreesfuerzo eléctrico y pues bueno, cortocircuitúas toda la tarjeta, ¿no? Sí, claro, o sea, realmente sin el diagrama es como si estuvieras a ciegas, o sea, no sabrías dónde hacer la medición como tal. Normalmente este tipo de tarjetas pueden ser desde 5, 7, 9 capas, o sea, las interconexiones que dan entre, digamos, el sándwich de las PCBs, Sí, pues sí, sí. sí son varias capas, entonces, sí, sería como estar a ciegas, o sea, no sabrías de en qué punto picar, ¿no? No sabes cuál es la etapa de, no sé, donde vaya el componente, ¿no? La etapa de acoplamiento. Ajá. Entonces, sí, básicamente si no tienes el diagrama y el layout, sí es muy, muy difícil reparar una PCB. Solamente que sea algo que sea muy visual, que sea, no sé, algún componente desprendido, tal vez algún IC que se vea quemado, pero aún así, si ese componente se quemó, se tendría que determinar el por qué se quemó. Entonces, posiblemente lo cambies, pero no sé, después de un tiempo vuelva a sobrecalentarse hasta que se vuelva a dañar nuevamente. Entonces ahí sí básicamente se necesitaría hacer mediciones, consumos de corriente de la PCB, que ese circuito o ese componente que está, cuál es su desempeño, su trabajo dentro de la PCB, si es de señal, si es de alimentación, si es de limitador de corriente o algo. Entonces, sí, básicamente sin el diagrama y el layout, sí es un poquito difícil reparar una PCB a nivel componente. Sí, definitivamente. Y en este caso, ¿qué nos puedes comentar respecto a, pues bueno, a algunas otras, a algunos otros técnicos, ¿no? Que se quieren aventar a hacer este tipo de reparaciones, digamos así, con las manos pelonas, donde de alguna manera no tienen un control en el tema de las descargas, electrostáticas. Muchas veces no identificamos o no logramos medir hasta dónde nosotros podríamos llegar a dañar un componente por un evento de estos. Pero ¿qué nos puedes compartir, Iván? Porque la verdad es que me ha tocado ver tus estaciones de trabajo y están habilitadas al 100% para de alguna manera garantizar que al menos por un evento ESD tus equipos no van a fallar. Pero ¿a qué crees que se deba el hecho pues de esto, ¿no? De que no tengan esta protección, porque muchas veces pues lo único con lo que cuentan es una pulsera y a veces la tienen conectada, a veces no. Pero sí me ha tocado ver algunos técnicos que han comentado que no están muy seguros si realmente esa pulsera los aterriza o no los aterriza o los mantiene en este caso equipotenciales, ¿no? Con los componentes o con los equipos que ellos pues interactúan. ¿Qué nos puedes compartir de esto, Iván, respecto
a la intervención de algunos técnicos en la reparación, pues de un celular, ¿no? Porque hoy es muy fácil que vayas a una isla, en una plaza comercial y te digan, te reparamos tu teléfono al momento. ¿Qué nos comentas realmente respecto a esto, Iván? Bueno, pues mira, sí, en la actualidad sí es muy necesario, sobre todo como lo que comentas, ¿no? Que la reparación del celular ha crecido mucho. De hecho, tiene bastante demanda la reparación del celular. Como dices, si vas a alguna plaza, algún, no sé, establecimiento, y si realmente no cuentan con ninguna parte del ISD, ¿no? Ni siquiera en el traslado de una tarjeta o de un lugar a otro, no cuentan con bolsas ISD, algún BIN, tapetes. Posiblemente tal vez no sea toda la estación de trabajo la que tenga que estar aterrizada, pero por lo menos el área de trabajo, contar con algún tapete ISD, algún monitor ISD, que sean aterrizados y por lo menos que limite un poquito las descargas, ¿no? Sí, yo creo que sí es lo que recomendaría más, que cubran esa parte, porque a lo mejor el equipo puede ser, no sé, un ejemplo, ¿no? De un celular, es cambio de display y solamente el cliente lo lleva por un cambio de display, ¿no? Pero, no sé, la superficie donde están trabajando o es muy lisa o el piso, no sé, la loseta es muy lisa o algo que está creando demasiada fricción o la silla que están usando. Porque otro punto muy importante es que también la silla tiene que ser IES, ¿no? Crea toda esa carga y se descarga en la lógica, ¿no? Entonces, cuando ya quiere encender nuevamente el equipo ya no enciende. Entonces, iba por una falla de cambio de display y al final termina siendo una falla de tarjeta lógica, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay quien saldría perdiendo, pues sería el establecimiento, ¿no? Claro, oye Iván, fíjate que ahorita que comentas esto, en tu experiencia te ha tocado ver que efectivamente un equipo llegue funcionando y sea nada más el cambio, no sé, de la batería o del display y que después de que hayas hecho el cambio ya no encienda. O sea, ¿te ha pasado que esto se presente? De hecho, en mi experiencia me ha pasado, ¿eh? De hecho, como les comenté, en estos 20 años sí me ha pasado varias ocasiones. No tenía como tal en ese momento el tema del ESD. Entonces, sí me llegó a pasar que en algunos equipos de audio iban por cierta falla y de repente ya no funcionaba tal sección. O de repente ya encendían y me marcaba algún error, ¿no? Ok. Entonces era como de, y sí, posiblemente pudo haber sido alguna descarga. Y en ese tiempo, pues, era un poquito tal vez más fácil la reparación porque venía seccionado, o sea, no como ahora que te comento que ya todo viene en un circuito integrado, en esos tiempos venían seccionadas las etapas, ¿cierto? Podrían ser, el equipo puede traer hasta 5 tarjetas, ¿no? O 3, pero, Claro, pero no solo una, o sea, sí había como, las etapas estaban en tarjetas, ¿no? Entonces, pues, al final a veces se cambiaba hasta esa tarjeta y con eso se corregía, pero puedes decir, no, es que a lo mejor ya iba a fallar, ¿no? Y me tocó a mí, ¿no? Pero pues posiblemente pues, sí pudo haber sido hay una descarga eléctrica en esas tarjetas. claro. Pues fíjate que sí me ha tocado platicar con algunos compañeros o colegas del gremio de este tema y me dicen, no, pues yo la verdad nunca he visto en una plaza comercial una isla donde te reparen tu teléfono. Digo, bueno, a lo mejor es porque te falla y es fácil cambiarlo, ¿no? Vas y te compras otro en la tienda, pero a veces no es así. O sea, a veces sí lo llevas a reparar porque hoy en día los equipos ya son muy costosos. Y parte del costo de los equipos también es por la delicadeza en la manufactura de los mismos. Entonces, sí sería muy importante, Iván, que nos pudieras tú en este caso como experto en el tema de la reparación, ¿qué consejos le das en este caso al público que revisen al momento de que pues van a acudir a algún centro de servicio o a alguna compañía que te da este soporte de reparación de tus equipos, ya sean celulares, ya sean algunos otros equipos como herramientas de trabajo, tu televisor?
tu computadora, todo lo que hoy en día se usa en electrónica, hasta tu módem. Puede ser casos en los que tu módem falle por cierta caso y tú lo quieras llevar a reparar. ¿Cuál sería tu recomendación, Iván? De acuerdo, lejos del tema de lo del ESD, de acuerdo a lo que tú haces o todos los equipos que tú tienes, porque la verdad es que tu estación de trabajo está bastante habilitada. Tienes un osciloscopio ahí a tu mano, tienes tu fuente de poder, tienes tu multímetro, tienes tu microscopio. ¿Qué es lo que tú recomiendas en este caso, Iván? Que uno revise y se asegure, ¿no? Nuevamente, lejos del tema de lo del ESG, que esto es algo que pues realmente no deberíamos de pasar por alto. Pero, ¿qué recomiendas? ¿Cuál es tu recomendación en cuanto a los equipos, Iván? Bueno, pues yo les diría que lo lleven a un centro especializado de la marca, o siempre busquen como esa parte, o no sé, o sea, dentro del establecimiento tal vez a donde lleguen a reparar sus equipos que cuenten con la parte de... Ah, permítame tanto. Ya, una disculpa. Sí, sobre todo que sea un establecimiento oficial, o sea, un centro de servicio autorizado. Yo recomendaría siempre eso, de hecho. Yo, de hecho, dentro de lo que he estado trabajando durante estos 20 años, hacían centros de servicios autorizados. Y obviamente, pues sí, van a llevar a su equipo con alguien que realmente sepa repararlos, o sea, que cuenta con toda la infraestructura para repararlos, cuenta con los diagramas, cuenta con el soporte. Yo recomendaría que llevaran ahí. Si quieren acudir a algún otro lugar, pues solamente sí tendrían que verificar que realmente la gente que repara los equipos cuente con la herramienta necesaria. A lo mejor mucha gente no sabe cuál es esa tipo de herramienta, pero pues en una sesión de trabajo se ve, ¿no? Cuando cuentan con el equipo especializado para ese tipo de reparaciones. De hecho. Actualmente yo he notado, sobre todo como comentabas en las islas, sí ya tienen gran parte el uso del microscopio, ¿no? Antes no lo usaban tanto. Pero como te comentaba, pues ya el cambio de ciertos equipos realmente son muy pequeños. O sea, yo hasta reparar una pista, pues ya básicamente lo tienes que realizar con un microscopio, ¿no? Con un cautín, con ciertas características, con la punta, con la temperatura. Entonces, mi recomendación sería esa, o centro de servicio especializado o que en algún establecimiento realmente cuenten con el equipo necesario para reparar su equipo. Definitivamente. Ahora, en la mayoría de los casos, los técnicos que están haciendo la reparación de los equipos en las plazas comerciales son técnicos que han laborado en centros especializados. O sea, la verdad es que esta técnica no se aprende nada más así, digamos, viendo videos en YouTube, aunque ya hay mucha información. Pero también la mayoría de los técnicos tienen experiencia de haber trabajado en un centro especializado. Entonces, la recomendación es a todos ellos, aquellos técnicos que ya aprendieron cómo realizar estas reparaciones, es que no descuiden o no dejen de lado el tema del control de las descargas electrostáticas, porque incluso hoy en día anda circulando en el mercado un tapete para tu área de trabajo, el cual, pues le llaman que es un tapete antiestático, y sí, yo creo que ese tapete sí va en contra de la estática porque es un tapete aislante. El tema de los materiales aislantes es que no permiten que las cargas pasen de una cara a otra, pero sobre las superficies sí almacenan cargas. Entonces, si de alguna manera estos materiales o estos tapetes almacenan cargas, al momento de que tú colocas la tarjeta, esta carga se puede pasar a la tarjeta y se puede dañar. Es por eso que se recomienda que el tapete que ustedes utilicen en sus mesas de trabajo sea un tapete con propiedades CSD. Sin más por ahora, te agradezco, Iván. Fue de mucha ayuda lo que el día de hoy nos compartiste. Pues te dejo el tiempo para que te puedas despedir. Muchísimas gracias, Iván. No, gracias a ti, Saúl, por la invitación y espero les pueda ayudar todo esto que estamos compartiendo. Un punto muy importante que quisiera también compartir es que
se tenga como tal la teoría. O sea, cuestión de electrónica básica y electrónica digital, si tienen bien fundamentada esa base, créanme que pueden reparar cualquier equipo. En la actualidad es muy importante saber qué hace cada componente en una tarjeta. Ajá, cómo funciona una tapa, de qué depende esa tapa. Realmente para un análisis de fallas a nivel componente, bueno, en mi caso, o es algo que yo recomiendo mucho, que la parte de teoría sí sea una base fundamental para poder reparar este tipo de componentes, porque podrías tener tu estación de trabajo o tener el equipo más sofisticado para la reparación de estos PCBs, pero si no tienes los conocimientos necesarios, si no tienes la teoría necesaria para hacerlo, pues realmente no podrías reparar una tarjeta. Así es uno de los puntos que siempre recomiendo, o sea, el estudio, o sea, tener como tal bien fundamentadas esas bases de la electrónica. Definitivamente. Y actualizarse todo el tiempo, porque realmente la electrónica se actualiza todo el tiempo. O sea, como les comentaba, o sea, antes eran 5 tarjetas en un solo equipo y ahora solo es una, y en una va todo. Entonces, la actualización también depende mucho del cambio de los circuitos integrados, ¿no? O sea, desde que antes eran más grandes o solamente manejaban ciertas etapas, ahora son la mayoría SMD o VGA y realmente ahí ya va todo. O sea, también les recomiendo mucho actualizarse en ese tipo de cuestiones. Sí, por supuesto. Y de hecho ahorita, en la actualidad con el desabasto de componentes, muchas compañías se están volteando al scrap para recuperar parte de algunos componentes que puedan llegar a utilizar, o reutilizar en este caso, pero yo la verdad me he encontrado con compañías en las que el scrap lo tienen todo amontonado en un contenedor de plástico común, todo amontonado, y de ahí quieren recuperar algunos componentes, y la verdad es que ahí la fuente que tienes de electricidad estática puede ser muy grande. Por eso es que es muy importante también que te fijes, en este caso, tú que eres técnico, de manera general lo informo a los técnicos que se encargan de la reparación, que aquellos quienes les venden los componentes como refacción, que ustedes también de alguna forma se aseguren de que cuentan con las características para realizar el manejo y el traslado, pues, de los componentes. Les agradezco mucho, seguimos todos en contacto, muchas gracias por estar con nosotros. Y una vez más les hago a todos esta pregunta. ¿Es antiestático o ISD? Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.